Que las bendiciones divinas acompañen el día y, bueno, toda la semana de quienes nos escuchan. Así es, un saludo enorme para toda la audiencia. Y hoy tenemos una inmersión a fondo que es bastante intensa, diría yo. Totalmente. Porque quiero que empecemos, pues, imaginando un escenario súper abrumador. A ver, cuéntame. Imaginemos tener que entrar a un espacio súper cerrado, sabiendo perfectamente que si la coreografía que vas a ejecutar falla por un solo milímetro, el resultado es una muerte fulminante. Uf, sí, ese nivel de estrés es inimaginable. Así es. Y ese era exactamente el nivel de peligro al que se enfrentaba el sumo sacerdote en el antiguo Israel. Por eso hoy vamos a desmenuzar el capítulo 16 del libro de Levítico. Que es un texto fascinante, la verdad. Basándonos en las notas y textos de estudio, nuestra misión hoy es desempacar todos estos antiguos sacrificios. O sea, entender la mecánica de cómo funcionaba todo esto, ¿no? Exacto. Y también intentar resolver el misterio detrás de esa figura tan rara, el famoso chivo expiatorio, o Azazel. Y sobre todo ver cómo este texto tan antiguo sienta las bases de conceptos súper profundos sobre cómo lidiamos con la culpa y el perdón en la humanidad. Sí, porque a simple vista el capítulo parece un manual de reglas de limpieza súper frío y técnico, pero el contexto cambia todo. Claro, no sale de la nada. Nace de una tragedia espantosa. Exactamente. El texto nos dice que todas estas reglas extremas se establecen justo después de una muerte trágica en la familia de Aarón. Sí, la muerte de sus dos hijos, Nadab y Abiú. O sea, un golpe fuertísimo. Un golpe terrible, y murieron porque se acercaron a la deidad de una manera incorrecta, lo que las fuentes llaman un fuego extraño. O sea, fueron irreverentes y el resultado fue letal. Esto me deja muy claro que entrar al lugar santísimo pues no era un asunto trivial. Para nada. De hecho, te demuestra que la mezcla entre la santidad pura y nuestra imperfección humana es una combinación sumamente volátil. Y esa volatilidad explica la preparación tan intensa de Aarón. O sea, me llamó muchísimo la atención el cambio de vestuario que le exigen. Sí, es un contraste enorme con lo que usa normalmente, ¿verdad? Totalmente. Porque el sumo sacerdote, digamos, suele usar ropas impresionantes, llenas de colores, oro, piedras preciosas, ropas que imponen mucha autoridad. Ajá, pero aquí las instrucciones son súper claras. Se tiene que quitar todo eso. Literalmente todo. Las fuentes dicen que tiene que bañarse por completo y ponerse solo ropa de lino blanco. Una túnica, unos calzoncillos, un cinturón y un turbante. Pero todo súper simple y blanco, sin adornos. Es que el contraste es el mensaje aquí. O sea, el lino blanco es como un borrón y cuenta nueva de cualquier rango en la tierra. Exacto. Yo lo veo como que cuando Aarón va a cruzar ese velo, no puede entrar presumiendo, que es el gran líder religioso de la nación. Claro. Entra simplemente como un ser humano súper vulnerable, desprovisto de cualquier pretensión ante esa santidad absoluta. Es un acto de profunda humildad, y me encanta la analogía que veníamos platicando sobre esto, la del mundo corporativo. Ah, sí. Pensemos en, no sé, el director ejecutivo, el CEO, multimillonario de una gran empresa. Ajá. Si de repente hay un desastre de material tóxico o peligroso en sus instalaciones y tiene que entrar a solucionar el problema con su equipo. Pues obviamente no va a entrar usando un traje de diseñador ni presumiendo su reloj de lujo. Para nada, se tiene que despojar de todo eso. Se pone el mismo uniforme de protección blanco y básico que usa cualquier otra persona. Porque frente a la letalidad de esa situación, tu estatus y tu dinero pues, no sirven de nada. No significan nada. Y esto, fíjate, me lleva a una pregunta que me hice al leer el material. Yo me pregunto, si las fuentes describen a esta deidad como misericordiosa, Sí, súper compasiva en muchos otros textos. entonces, ¿por qué acercarse a ese lugar santísimo es tan peligroso? O sea, ¿por qué es tan inaccesible? Pareciera que estamos hablando de radiación activa. Fíjate que esa analogía de la radiación es, yo diría, perfecta para entender la mente de los autores del Levítico. ¿En serio? Sí, porque en este contexto la santidad no es nada más portarse bien o tener buena moral. Es una fuerza física, es pura vida y perfección. O sea, es una energía abrumadora. Exactamente. Entonces, nuestra mortalidad y nuestras fallas morales son totalmente incompatibles con esa fuerza. Ya entiendo. No es que la deidad esté enojada y quiera aniquilar al intruso, sino que es casi una ley de la física. Así es,
La oscuridad, pues, no puede existir frente a una luz tan intensa sin desaparecer. Entonces, todo este baño y el lino blanco es el intento humano de sobrevivir a esa exposición. ¡Wow! ¡Qué intenso! Y aún así, con todo y el lino blanco, el texto dice que no es suficiente protección. Aarón necesita una pantalla de humo literal para no morir. Uf, la parte del incienso es una sobrecarga sensorial increíble. Sí, porque tiene que entrar con un incensario lleno de brasas vivas del altar y le añade puñados de un incienso súper aromático. Las notas detallan que era una mezcla muy específica. Llevaba bálsamo, umblánica, gálbano, todo mezclado con incienso puro. Imagínate el olor. Y el punto es que ese humo tiene que cubrir por completo el propiciatorio, o sea, la tapa del arca del pacto. Porque si no lo cubre, las instrucciones dicen literalmente que Aarón muere al ver la presencia divina. Es que el propósito de ese humo es brillante, porque tiene un fin doble, ¿no? Teológico y logístico. Exactamente. Desde el lado teológico, el humo es lo que vela la gloria. Ningún humano puede ver lo divino directamente y vivir. Así que el humo es su escudo. Crea una distancia segura, pero estando muy cerca. Y también representa esa misma nube de humo que guiaba al pueblo por el desierto. Pero la parte logística que mencionas es fascinante. Es que pensemos en lo visceral que es el siguiente paso. O sea, Aarón tiene que sacrificar un novillo por sus propios pecados. Ajá, y luego un macho cabrío por los pecados de todo el pueblo. Y tiene que tomar esa sangre, entrar a este cuartito confinado y rociarla con el dedo 7 veces sobre el propiciatorio. Y luego lo hace afuera en los cuernos del altar. Claro. Y en un espacio tan pequeño y cerrado, la sangre fresca tiene un olor metálico y pesado muy fuerte. Súper penetrante. Así que todo ese incienso aromático no solo le bloquea la vista para que no muera, sino que enmascara ese olor tan abrumador. Funciona como un soporte vital en un ambiente súper hostil. Pero, a ver, detengámonos en lo de la sangre. Me sorprendió cómo las fuentes describen la función de esta sangre. Sí, porque hoy en día pensamos en el pecado como algo, no sé, abstracto. Un mal pensamiento o una mala actitud. Exacto, algo mental o psicológico. Pero en el sistema de Levítico, las fallas morales tienen peso material. Literalmente dejan un residuo en el mundo físico. O sea, las rebeliones de los israelitas contaminaban físicamente el santuario. Así es. Por eso la sangre aquí no es tanto un símbolo abstracto, sino que funciona como un detergente ritual de grado industrial. ¡Wow! Un detergente ritual. El texto es súper explícito al decir que la sangre limpia el santuario de las impurezas de la gente. Como si el espacio se llenara de hollín o cochambre espiritual. Y aquí es donde entra el famoso concepto de kapar. Cierto, el término hebreo que aparece muchísimo en estos textos. ¿Qué significa exactamente en este contexto? Bueno, kapar es la raíz de expiación, pero si analizamos el idioma, significa limpiar, frotar o limpiar frotando. Literalmente frotar como si estuvieras lavando algo. Exacto. También significa cubrir o anular una deuda. Entonces, cuando Aarón pone la sangre, está frotando y quitando ese hollín espiritual para restaurar la conexión con la deidad. Es increíble. Pero esto me lleva al gran misterio del capítulo. Porque, o sea, si la sangre de los animales limpia el edificio, pues el edificio ya quedó impecable. Ajá, el santuario está limpio. Pero la culpa o la basura moral no se evapora nada más. Hay que sacarla del campamento. Y ahí es donde entra uno de los rituales más raros de toda la antigüedad, el enigma de los 2 machos cabríos y Azazel. Este es mi momento favorito de la inmersión de hoy. O sea, toman 2 machos cabríos idénticos y echan suertes. Sí, uno es designado para el Señor. Y ese es el que sacrifican y su sangre es el detergente que ya platicamos. Y el segundo animal se queda vivo. Y la suerte dicta que es para Azazel. El nivel de drama en lo que sigue es de película. Totalmente. Imagínate a Aarón poniendo sus 2 manos sobre la cabeza de este animal vivo y confesando en voz alta todas las maldades de la nación. Es una transferencia absoluta. Aarón está tomando toda la culpa colectiva y poniéndola sobre la criatura. Y luego, un hombre que ya estaba designado para esto, agarra al animal y se lo lleva lejos, a la inmensidad del desierto. O sea, el chivo expiatorio original. Pero aquí es donde la narración te deja pensando, ¿qué o quién rayos es Azazel? Es la gran pregunta,
Porque la palabra solo aparece en este pedacito del texto antiguo. No hay más contexto. Las fuentes muestran que hay un debate histórico enorme sobre esto. Vamos a desempacar las 3 teorías principales que nos dan los estudios. Vale. La primera teoría es puramente lingüística. Dice que Azazel significa simplemente el macho cabrío que se va o el que escapa. O sea, es una descripción funcional de lo que hace el animal. Se lleva la carga. Exacto, describe el qué. Pero la segunda teoría se enfoca más en el dónde. A ver, explícame esa. Esta interpretación dice que Azazel es un lugar geográfico. Refiere a un precipicio o un terreno súper agreste en el desierto. ¿Para qué llevarlo a un precipicio? Para asegurar que el animal caiga o se pierda y que no pueda regresar caminando al campamento bajo ninguna circunstancia. Claro, imagínate el terror psicológico para la gente si ven al macho cabrío regresar al día siguiente con todos sus pecados. Sería un desastre. Totalmente. Y bueno, la tercera teoría es la que se mete de lleno en cosas de demonología y textos posteriores. Esta fue la que me dejó más impactado. Sí, algunos intérpretes judíos muy posteriores creían que Azazel era el nombre de un ser demoníaco o un líder de los ángeles caídos del desierto. ¡Wow! Pero las notas hacen una aclaración súper importante aquí, ¿no? Súper importante, porque si aceptamos esta teoría, no significa de ninguna manera que le estén haciendo un sacrificio a un demonio. Exacto. El sacrificio real ya se hizo en el tabernáculo. El animal no muere en un altar en el desierto. Así es, simplemente es un acto de devolver el pecado al lugar de donde pertenece. O sea, devolver la maldad al lugar de desolación, lejos del campamento donde está la vida. Es como enviar la basura tóxica a un lugar deshabitado. Me parece fascinante. Pero, oye, hay un detalle sobre esto que refuerza lo que decías de la radiación. Sobre la contaminación. Sí. La naturaleza contagiosa de este pecado. O sea, el hombre que lleva este animal al desierto no puede regresar y sentarse a comer como si nada. Para nada. El texto dice que él y la persona que quema los restos de los animales fuera del campamento quedan impuros, se contaminan. Tienen que lavar toda su ropa y bañarse por completo antes de poder volver a entrar a la comunidad. Es como un protocolo de descontaminación real. Es que el ecosistema moral y físico estaba súper conectado. Al transferir la impureza al animal, se vuelve algo físico que se te puede pegar. Es un proceso agotador. Baños, lino blanco, nubes de incienso, rociar sangre con precisión quirúrgica y encima desterrar animales al desierto. Y lo más impresionante es que esto no fue un evento de una sola vez por la tragedia familiar de Aarón. Ah, claro, se convierte en el pilar del calendario de la nación. Sí, se instituye como el Día de la Expiación, el famoso Yom Kippur. Las fuentes dicen que es un estatuto perpetuo para el 10º día del 7º mes, el mes de Tishrei. O sea, más o menos entre septiembre y octubre de nuestro calendario. Exacto. Se vuelve la forma oficial en que la humanidad de esa época mantenía la relación viable con la deidad. Pero a ver, mientras el sumo sacerdote está adentro haciendo este trabajo súper arriesgado, ¿qué hace la gente afuera? El texto es muy estricto con eso. Tienen prohibido trabajar. Es un día de descanso absoluto, donde deben, y cito, afligir sus almas. Afligir sus almas. Las fuentes interpretan esto como un ayuno estricto, ¿verdad? Sí, ayuno, mucha oración, humillación y negación de cualquier placer. O sea, una participación súper pasiva físicamente, pero psicológicamente muy activa. Claro, porque de nada servía que Aarón limpiara el edificio si la gente afuera seguía indiferente. El interior de las personas tenía que alinearse con el ritual. Yo intento imaginarme el alivio inmenso que sentía toda esa nación. O sea, ver al macho cabrío perderse en el horizonte, llevándose todas tus fallas de todo un año. Uf, la catarsis psicológica debió ser brutal. La sensación de tener una pizarra completamente limpia otra vez. Y precisamente, esa búsqueda de la pizarra limpia es lo que hace que este ritual resuene siglos después. Sí, porque los textos de estudio nos muestran cómo la teología cristiana posterior toma todo este capítulo y lo usa como su lente principal. Las fuentes mencionan específicamente el libro de Hebreos, ¿no? Así es. Argumentan que toda esta coreografía antigua apuntaba a la obra de Cristo. Lo ven como la culminación de todas estas piezas móviles. Es que encaja perfecto. Lo ven como el sumo sacerdote, pero la gran diferencia es que él no tiene que ofrecer una novilla por sí mismo, porque no tiene contaminación propia. Exacto.
Y al mismo tiempo absorbe el rol de la ofrenda perfecta. Ya no es sangre de animal que limpia un edificio temporalmente. Y también asume el papel del macho cabrío, el de Azazel. Sí, los textos hacen un paralelo geográfico muy interesante, diciendo que Cristo padeció fuera de la puerta de la ciudad. Llevando el pecado hacia afuera, hacia el destierro, igual que el animal en el desierto. Tal cual. Y el detalle más simbólico de todo esto es lo que pasa con el acceso restringido. Ah, la cortina gigante del templo. Exacto. Empezamos hablando de lo letal que era acercarse a ese lugar santísimo y de cómo el incenso velaba la entrada. Pero el relato del Evangelio de Mateo dice que cuando Jesús muere, ese velo se rasga de arriba abajo. Es la demolición de la barrera, o sea, simboliza que el acceso a lo divino ya no requiere humo, ni lino blanco, ni un ritual de sangre anual. Queda abierto de forma permanente para todos. Es fascinante cómo evoluciona la historia. Es un cambio de paradigma total. Bueno, para recapitular todo lo que recorrimos. Empezamos con una tragedia familiar mortal que forzó a poner límites estrictos frente a lo sagrado. Ajá. Vimos un ritual sensorial intenso con incienso y sangre para limpiar el santuario. Y el gran drama del macho cabrío destripando, más bien desterrando la culpa al desierto. Todo culminando en esta búsqueda universal humana por el perdón total y la reconciliación. Pero antes de despedirnos, yo sé que el material nos deja con un pensamiento final muy provocativo sobre cómo aplica todo esto hoy en día. Sí, y es que vale la pena reflexionar. O sea, en nuestras sociedades contemporáneas ya no tenemos un Azazel ni mandamos machos cabríos al desierto, ¿verdad? Claro, eso ya no existe físicamente. Pero nuestra necesidad de lidiar con la culpa colectiva sigue siendo la misma. Entonces, cuando enfrentamos crisis sociales o fallas enormes, ¿cómo lidiamos con eso? Instintivamente buscamos dónde depositar la culpa. Exacto. Por eso la gran pregunta es, ¿quiénes o qué son nuestros chivos expiatorios modernos? ¿A quiénes estamos desterrando al desierto de la opinión pública o a la marginación social, simplemente para poder sentirnos nosotros limpios y justificados? ¡Wow! Es una reflexión súper fuerte. Nos obliga definitivamente a ver cómo manejamos nuestra propia culpa en sociedad. Bueno, hemos llegado al final. Que Dios bendiga a todos los oyentes. Hasta la próxima.